Soy Alejandra Cermeño, soy artista plástico y me especializo en escultura. Desde muy pequeña sabía que me gustaban hacer muchas cosas con las manos. Siempre tuve la decisión y la certeza de que quería ser artista plástico. Y ya a los 17 fue cuando entro a la Academia de San Carlos. Me interesaron muchas actividades, entre ellas la pintura y el grabado. Pero solo he encontrado la felicidad y la paz y la emoción que hasta ahora conservo cuando trabajo la escultura. Lo que a mí me interesa muchísimo son las formas humanas. Miraba los rostros de mi mamá, de mis hermanos, de la gente, y me fascinaba que con un solo gesto podían expresar alguna de las emociones. Pero ha habido un conflicto que me ha acompañado durante toda mi vida, que ha sido el por qué nací mujer. Y tiene una raíz muy importante. Mi mamá fue mamá soltera. Siempre fue muy dedicada a la maternidad. Y yo lo que tuve siempre como de referencia de lo femenino fue a ella, que se dividía en dos personas, mi padre y mi madre a la vez. Entonces yo siempre nací como con concepciones pues mezcladas de lo que es lo femenino y lo masculino. Cuando me enfrento por primera vez al espejo que es mi madre, me sentí como muy asustada de decir, las mujeres sufrimos un montón. Y cuando encuentro en el arte un camino de sanación, un camino de expresión, empiezo a encontrar un camino también de sanación personal y de sanación de lo femenino. Tras este camino de búsqueda de lo femenino, surge en mí la necesidad de tocar el tema mucho más profundo y nace la colección que lleva por título Cherchez la femme, que en español significa Busquen a la mujer. Es una frase que en la lengua francesa utilizan de una manera despectiva para decir cualquier tipo de problema, siempre hay una mujer involucrada detrás. Búsquenla, que ella tendrá la respuesta. Necesitaba incluir más mujeres porque creía que si yo empezaba a escuchar las historias de las demás mujeres, ellas podían ser un espejo para mí. Y una de ellas fue la de Ileana. Desde que yo la conocí sentí una conexión. Mi nombre es Ileana Mendoza. Estudié comunicación. Siempre me llamó la atención la fotografía. Y tuve la fortuna de poder estudiar en la Academia de San Carlos mi maestría en artes visuales con la orientación a fotografía. Alejandra y yo nos conocimos y empezamos a coincidir prácticamente en esta vida por las cuestiones que se nos fueron presentando.
mandó un mensaje a Alejandra Cermeño a través de una convocatoria que se hizo para su exposición de juntar a mujeres que prácticamente son las llegadas o cercanas a ella, porque la idea era que ella trabajara con amigas y con personas muy cercanas, ¿no? en esta exposición de Cherchez la Femme, ¿no? Entonces, la idea es que me contacta y entonces me dice, Ileana, las quiero para el próximo proyecto. La verdad es que fue para mí un honor que ella viera algo en mí, algo en mi historia, algo en mi persona, que pudiera ser para ella inspirador. Ale nos solicita y nos pide que podamos abrir el espacio de nuestras historias y nuestra vida prácticamente a su conocimiento. Te empiezas a enfrentar a alguien que eres tú mismo. Y sobre todo cuando estás viviendo procesos en los cuales has tenido cuestiones que han manejado mucho o han tenido un impacto fuerte en tu parte femenina. Yo no uso vestidos. Desde muy pequeña, mis papás se separaron a la edad de 4 años. Yo tenía 4 años. Mi mamá tenía muchos conflictos porque fue una relación en la que siempre se metió la familia de mi papá. Entonces, de alguna manera, ella no convivía con ellos. Pero también ella era muy permisiva y decía, bueno, su padre, pues que salgan con él. Y prácticamente los fines de semana mi papá pasaba por mi hermano y por mí para ir a la casa de mi abuela. Mi mamá siempre fue una mujer muy práctica, muy activa, una mujer que tuvo que educar a 2 hijos sola. Entonces prácticamente pues nuestros ritmos eran diferentes. Ella no tenía como esa cuestión de los vestidos y los moñitos y esto porque pues era un pants, alístate, vámonos, ¿no? Entonces llegaba yo a la casa de la abuela, que además era toda, era una cuestión como muy diplomática, como todo muy frío, las cosas en su lugar, no podías hacer ruido, basura, nada de esto, ¿no? Entonces yo llegaba y me cambiaban, me ponían un vestido, que era un vestido rosa lleno de holanes, lleno de holanes, y además capas y capas y capas como de princesa, no sé qué princesa ni dónde lo compraron, pero era un vestido que era así bombacho, ¿no? Entonces me cambiaban, me ponían ese vestido y era el tiempo que estaba yo ahí, estaba como muñequita de pastel. Y tenía yo un tío que pues ha de llevarme unos 10, 12 años. Yo tenía 4, entonces él pues seguramente tenía 15, 17, no recuerdo bien. Y entonces pues mi mamá no estaba ahí, mi papá se quedaba con mi abuela en la cocina y pues esta persona que era mi tío aprovechaba pues los lugares y los espacios para que estuviéramos solos y entonces pues levantaba ese vestido y metía la mano, ¿no? Me pedía que yo también le hiciera algunas cosas, ¿no? Después, cuando nos salíamos de esa casa, me quitaban el vestido porque, pues como no querían a mi mamá, era porque se va a llevar ella ese vestido, ¿no? Me regresaban a mi casa como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo se lo platiqué a mi mamá y mi mamá tuvo un enfrentamiento muy, muy fuerte con mi papá, ¿no? O sea, le dijo, esto no vuelve a suceder, mis hijos no vuelven a ir. Entonces él decía, no, pues esto no sucedió, ¿no? Yo estuve ahí, en ningún momento pasó. El vestido para mí, yo no lo había analizado hasta que Alejandra nos pidió que hiciéramos este proyecto. Y decía, ¿qué conflicto tuviste siendo mujer?
pero no había pensado en el vestido. Y entonces dije, ¿qué tiene que ver con lo femenino los vestidos? Y dije, Ileana, tú no usas vestidos. Yo no uso vestidos. Es una misión muy importante el que tiene el artista cuando retrata a alguien. Cuando me presento aquí en esta colección como la artista que va a retratar las historias de las mujeres, funciono nada más como un reflejo de lo que ellas son. Y cuando ellas me cuentan su historia, yo soy como una esponja. Pero yo no tengo la sanación de nada, lo que lo tiene es el arte mismo. Esta parte sensible y humana que te permite convivir con el artista, que pocos artistas realmente lo manejan. Y ella, además de ser una obra hermosa, es un ser maravilloso que todo lo que ella tiene dentro lo logra transmitir de una manera tan poética, que además te permite que entres a su sentir, a sus entrañas, y entonces eso lo transmite. Ella sí te permite hacer una descripción, una representación a través de los ojos, de las manos, del espíritu de Alejandra Cermeño. Además de mi decisión de hablar sobre el tema de lo femenino, hubo un evento y un acontecimiento muy importante que sucedió en mi vida, que fue el fallecimiento de mi madre. Detonó muchas emociones que yo tenía muy guardadas, entre ellas el discurso de lo femenino. Cuando ella desaparece, me siento con un hueco y un vacío tremendo que queda detrás de mí, que era como era el sostén familiar, era lo que me estructuraba o estructuraba mi condición de ser humano. Y al encontrar que está vacío, yo necesito empezar a cuestionarme muchas cosas. Es también por eso que surge esta serie que empieza a hablar del tema de lo que es ser una mujer en este México actual. Alejandra, al tratar el tema de lo femenino, al tocar el tema de su madre, de hacerle este honor, ¿no? De decir ella es una guerrera, ¿no? Y mostrarla con las cualidades, pero también ser sensible ante la pérdida, porque ella lo expresa muy claramente, ¿no? Del dolor que ha sido perderla. Pues yo también pierdo a mi madre, ¿no? Y la perdí meses antes que Ale también perdiera la suya, en una manera muy, muy intempestiva, en un momento en el que no me pude despedir. Pues prácticamente Alejandra y yo compartimos esta cuestión de la pérdida de la figura materna, de mujeres fuertes, ¿no? De dos mujeres que nos sacaron adelante, y entonces coincidimos en esta cuestión de la maternidad. Yo desde joven duré muchos años de novia con mi actual
esposo. Y desde jóvenes yo le decía que quería adoptar a una chiquita, ¿no? Y él, de alguna manera, siempre lo que quería era una niña. No le importaba mucho si iba a ser biológica, adoptada, como fuera, ¿no? Él se imaginaba una niña. Entonces empezamos a plantearnos planes de vida. Y me habló Fer y me dijo, Ileana, posiblemente seamos papás. Entonces dije, esa noticia te la tendría que dar yo a ti, ¿no? O sea, ¿cómo que es que vamos a ser papás? Y me decía, bueno, pues hay la posibilidad de que nos quedemos con un bebé, ¿no? Es una chica que está embarazada, que no puede tener a la o al bebé, y entonces, pues, ¿tú qué opinas? Entonces le dije, ¿pero cómo lo vamos a dudar? ¿No? Claro que sí. Y nos reunimos con ella, platicamos acerca de si ella estaba convencida. Es un excelente ser humano que nunca pensó en abandonarla, sino que buscaba que alguien se pudiera hacer cargo porque su situación económica es compleja. Entonces pensó en una pareja que ella pudiera conocer, que le diera estabilidad y dijo adelante. Y a partir de ese momento nos hicimos cargo del embarazo. La llevábamos al médico, nos encargábamos de las vitaminas, la alimentación, todas estas cuestiones. Nos enteramos que iba a ser niña en un ultrasonido, entonces pues fue festejo doble, hija, mujer. Y así seguimos el proceso. Llegó a término, entramos a la cesárea, íbamos muy emocionados, con muchas expectativas, con miedo también. Michelle nació por cesárea, la envolvieron y me la dieron. El abrazarla y saber que era mía, o sea que preparados pues para que a lo mejor ella se pudiera arrepentir y pudiera decir que no. Hubo un llanto muy fuerte. Ella tuvo un momento crítico en el que seguramente fue muy doloroso desprenderse de su bebé. Después ella se levantó, me abrazó y me dijo, te encargo a mi hija. Es tuya, pero tú y yo queremos lo mejor para ella. Entonces la abracé y a partir de ese momento estuvo Michelle con nosotros. Empezamos su proceso de adopción como al 1.5 años. Este proceso de adopción fue desgastante, muy complejo. Pero además de esto fue todo el sistema que en México define si tú eres apto o no para tener un hijo adoptivo, ¿no? Entonces ahí desgraciadamente me encontré con una persona que está en el área de psicología y entonces quería dinero. Como le dijimos que no, entonces nos siguió citando enojado. Nos recibía después de que él quería, nos cancelaba. El año pasado ya pudimos ir a registrarla y pues actualmente Michelle ya tiene nuestros apellidos, ya legalmente es también nuestra porque espiritualmente y emocionalmente estoy segura que desde hace mucho tiempo. Por lo que oía, el gigante no estaba muy contento de que Juanito estuviera husmeando. Rápidamente se escondió debajo de una enorme taza. El gigante se detuvo y se sentó en la mesa con un ¡pam! 1, 2, 3, 4, gritó el gigante. Tengo algunas, pero quiero más. Al escuchar esto, y también surgió en mí símbolos que tenían que ser contados a través de la forma visual. En este caso se me hacía muy importante hablar sobre la historia de Ileana sobre papel. Ella se enfrenta al último trámite, que es esta persona muy corrupta, y es lo que detona que haya muchos años de conflicto de no poder tener a Mitch en sus brazos y en su casa. Entonces decido que su historia tiene que ser hecha en un papel, hecho a mano, construido en una historia llena de amor.
cuando vi la obra fue una sensación maravillosa porque pues me encontré en ese dibujo a Michelle, ¿no? A mi hija. Fue hermoso. Era mi historia retratada, dibujada, interpretada y ver al gran amor de mi vida. Fue hermoso, ¿no? Me emociona porque fue un momento muy, muy emocionante. Cómo de sucesos dolorosos lo transformó en una manera tan hermosa, tan maravillosa, tan mujer. A veces se tiene el cliché de que las mujeres somos débiles y para mí creo que no cabe la debilidad en ninguna mujer. Incluso todas estas historias, uno de los hilos conductores fue la fuerza que les derivó a crear su historia actual. Creo que lo femenino es símbolo de fortaleza. Uno de los retos más importantes fue descubrirme a través de ellas, a través de lo femenino, y la respuesta que saqué fue, efectivamente no hay una sola forma de ser mujer, pero lo femenino es lo que nos mueve, la creatividad, la creación, el motor, y lo que muchas me contestaron es la fuerza. Yo creo que el arte como la meditación se hacen con entrega, no con sacrificio. Soy budista, practicante budista. La paciencia es importantísima y sobre todo tener fe. Si no tienes fe de que las cosas van a salir bien, desistes. Seguramente desistes. Dinero para comer. De camino al pueblo. Y ahora está una pequeña a mi cargo. Ella tiene que saber que ella puede lograr sus sueños, que ella tiene todo el derecho a ser feliz bajo las circunstancias que la vida te vaya poniendo. Dentro de los momentos más críticos siempre hay belleza. Ahora valoro muchísimo la vida, ¿no? Creo que con estas pérdidas, con enfrentarte ante estos retos, lo único que tienes que hacer es tomarlos y transformarlos para algo positivo. Yo lo que me siento muy contenta y muy agradecida es que me permitieron ser la voz de esas muchas voces. Por eso es importante que yo siga hablando de este tema de las mujeres y que siga a través del arte perdonando, sanando y reflejando la belleza que hay en cada una de nosotras. Estoy celebrando la vida, celebro a mi hija, celebro sus logros son míos. Tenemos una conexión especial, se siente y se ve. Y sobre todo somos mujeres. Y estoy buscando un vestido, he estado viendo vestidos. Y lo voy a usar en un momento especial, ¿no? En un momento en el que yo pueda ver a Michelle y le diga, hija, somos mujeres, estarás a mi cuidado, ¿no? No vivirás estas cuestiones que desgraciadamente tuve que vivir bajo ese cobijo.